Bien, muy buenos días a todos, gracias por estar acá. Normalmente las mesas redondas se llevan a cabo desde acá arriba, pero en el caso de su servidor, con la finalidad de interactuar con todos ustedes, nos vamos a permitir estar a nivel de cancha, y entonces, como este instrumento es inalámbrico, pues tiene alcance global, y por más recóndito que se hayan escondido, de todos modos va a haber oportunidad de preguntarles. De tal suerte pues de que al ser la primera plática del día, pues necesitamos estar todos muy atentos, porque anoche en el cóctel había como 15 veces más de las personas que hay ahorita, y entonces ahora necesitamos realmente reponer el tiempo y dedicarnos al trabajo. Muy buenos días a todos, su servidor Rodolfo César Camacho Estrada. Estoy a cargo de la Dirección Regional de FIRA aquí en el occidente. Esta dirección abarca 9 estados de la República, desde Colima hasta San Luis Potosí, y entonces pues aquí estamos en Guadalajara a sus órdenes. Voy a compartir con ustedes algunas de las alternativas de financiamiento que existe para la red de valor Berris. Espero sea de su utilidad, y por favor, en el preciso momento que tengan alguna duda, no duden en levantar su mano para poder aclararla de inmediato. Bien. ¿Me pueden dar una atrás? Este es el modelo de operación de FIRA. FIRA quiere decir fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Tenemos más de 60 años, 64 para ser precisos, en el ámbito del sector agropecuario, y nuestra finalidad es apoyar con recursos financieros de su lado izquierdo y tecnológicos de su lado derecho en dos pilares bien importantes: financiamiento y acompañamiento tecnológico a todos los proyectos de inversión. En esta pirámide interactuamos a través de los intermediarios financieros. Intermediarios financieros, 23 bancos, 75 intermediarios financieros no bancarios, y además a través de la Financiera Nacional para el Desarrollo, con la finalidad de hacer llegar los recursos financieros y de garantía a los clientes, productores y empresarios del sector agropecuario. ¿Cómo qué se le ocurre que es un intermediario financiero no bancario? Intermediario financiero no bancario. ¿No? Siguiente. No necesariamente, pero por ejemplo una SOFOM, una SOFOL, una SOFIPO, una unión de crédito, esos intermediarios financieros no bancarios tienen línea de operación directa con FIRA, casi como si fuera un banco. La que tú mencionas, una parafinanciera, necesariamente tiene que tener los recursos a través de un intermediario, ¿ok? Entonces, si se fijan, para la intermediación de recursos financieros es a través de un intermediario financiero, bancario o no bancario, y para recibir la parte del soporte técnico en cuanto a capacitación, transferencia y tecnología es de manera directa a través de los despachos consultores. Bien. FIRA acompaña los proyectos de inversión desde la A hasta la Z, desde el principio hasta el fin. Y entonces participamos desde la estructuración del proyecto de inversión. ¿A qué te suena estructuración? Estructurar todo lo que se va a producir, lo que se va a hacer, lo que se va a construir, todo lo necesario para echar adelante la producción de las berries. Incluso desde antes, desde ayudarte a concebir tu idea en un proyecto, plasmarlo en un proyecto. Hay mucha diferencia entre una idea y un proyecto. Ideas son las que tuviste hoy en la mañana cuando te despertaste. Voy a hacer esto. Eso no es un proyecto. Proyecto es escribirlo, sacar cuentas, apuntar y ver si te va a dar o no te va a dar para hacer un negocio. ¿Ok? Entonces, desde el momento de la estructuración se está participando. Y aquí empezamos a veces con capacitación y asistencia técnica. No es lo mismo que tú pidas un crédito para siembra, cultivo, recolección de maíz, a que pidas un financiamiento para un invernadero o para operar un empaque.
Son niveles tecnológicos muy diferentes y se requiere tener capacidades para poder manejar este tipo de proyectos. Entonces, es importante que la estructuración del proyecto siempre esté presente en la parte de las capacidades técnicas de los productores y empresarios. Disculpe, una pregunta a la diapositiva anterior, se empezó a preguntarle. Son 3 instituciones, de las 3, ¿cuál es la más efectiva ya en campo de los bancos y de los... sí, o sea, en la práctica, en todos estos años, ¿cuál es el más recomendable y el más práctico? Lo vamos a ver en las siguientes láminas, y básicamente te voy a decir que va a depender del tamaño del cliente y del proyecto, pero lo vemos adelante. ¿Hacia dónde tengo que apuntar para que funcione esto? ¿Hacia allá? Bueno, ¿le dan? Bien, la segunda parte, después de la estructuración, es la parte ya conceptual del financiamiento. Y el financiamiento siempre va dirigido en estas partes. Se puede financiar el fondeo de la operación, se puede financiar garantizar la operación y o se pueden financiar las coberturas de ese requerimiento de financiamiento. Una vez planteado el financiamiento, también por parte de FIRA se da el acompañamiento a los intermediarios del seguimiento y supervisión del financiamiento. Un crédito dado y no supervisado, ¿qué puede pasar con él? No funciona. Claro que no funciona. Tiene que haber seguimiento, tiene que haber constantemente una supervisión de tal suerte de que nos estamos dando cuenta de que todo está jalando conforme lo habíamos acordado. Adelante. Y ahí está la pregunta, más bien ahí está la respuesta. Dependiendo del tamaño del cliente y del objetivo que se persiga, se busca el intermediario idóneo y el producto idóneo para atender esa necesidad de crédito. Es decir, si yo soy un pequeñito productor, media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, si voy, no voy a decir a dónde, si yo voy a un banco muy grande, muy lujoso, muy climatizado, con unos edecanes allá, ¿me van a atender? Muy probablemente no. Sin embargo, si voy a una sociedad de crédito y ahorro popular de mi región, si voy a una SCAP, si voy a una SOFOM, es muy probable que yo pueda obtener mi financiamiento porque ese es el nicho de mercado de ellos. Entonces, dependiendo del financiamiento que se busque, es el intermediario con el cual nosotros les sugerimos que se acerquen. Para cada tipo de crédito y para cada tamaño de productor existe el intermediario financiero ideal. Si es una grande empresa comercializadora, productora, con líneas o necesidades de crédito de 200, 300, 400 millones de pesos, por supuesto que lo vamos a llevar a un banco de primer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, para cada uno de los productos, para cada uno de los proyectos, existe la posibilidad de canalizar la solicitud a través de un intermediario financiero específico. Adelante. Y bien, el modelo de negocio normalmente se estructura de esta forma. Las empresas tractoras, que son las que están en la mitad de la pirámide, no son las que hacen tractores, son las empresas que nos ayudan a jalar a los pequeños y medianos productores para integrarlos a las redes de valor. De tal suerte, pues, que una empresa tractora que está ahí en medio, con su logotipo de industria, como cuál puede ser, por ejemplo. ¿Qué empresa tractora pudiera haber? No sé. Berry's Paradise. Puede ser Berry's Paradise, puede ser Hortifruit, puede ser Driscoll, puede ser cualesquiera que en un determinado momento esté requiriendo jalar producción. En el mercado actualmente la mayoría de las empresas comercializadoras no tienen per se la producción completa de todo lo que pueden comercializar. Es decir, ya tienen contratos en los mercados de X tamaño y la producción propia no les es suficiente para cubrir esas necesidades de los mercados. ¿Qué se hace? Se desarrollan proveedores. El grado de desarrollo de proveedores puede ser desde el simple hecho de comprarte, ese es el grado mínimo de relacionamiento, hasta llegar a un grado tal que te involucre
en la capacitación, asistencia técnica, seguimiento, comercialización y algo bien importante, el financiamiento. De tal suerte pues que estas empresas tractoras son vehículos por medio de los cuales, a través de los intermediarios financieros, se pueden hacer llegar recursos a los productores para que participen en una red de valor. Y entonces, ¿qué se propicia con este modelo? Que haya innovación, que participen los centros de desarrollo tecnológico, que haya agrocostos y que en un determinado momento existe un soporte técnico que nos permita fundamentar una operación de manera exitosa. ¿Ok? Adelante. Este es un esquema muy rápido, muy global, de cómo se dimensiona el desarrollo de los proveedores. En principio necesitas tener una empresa que demande cierto tipo de productos y con cierto tipo de calidades. Si tú eres una empresa que ya tiene compromisos de mercado, ¿vas a comprar parejo? No, claro que no. Imagínate que tienes una engorda de ganado. A lo mejor muchos no saben de este negocio, pero imagínate que tienes una engorda de ganado. ¿Vas a comprar de todo lo que caiga? No. Pues sí. Desgraciadamente el que engorda ganado tiene que comprar de todo. ¿Por qué? Porque no hay quien le produzca lo que él necesita. Sin embargo, si nos atravesamos nosotros y empezamos a generar un esquema de desarrollo de proveedores, la empresa va a comprar lo que necesita, no lo que hay en el mercado. Y entonces ya nos estamos poniendo de acuerdo, porque no es lo mismo comprar en bulto que comprar de manera diferenciada. Y entonces ahí se generan valores, y esos valores se pueden repartir en la red de valor. De tal suerte pues que la empresa, llámese como se llame, determina la calidad, plazos y volúmenes de entrega. Esa empresa lo determina. Yo esto es lo que necesito, con estas calidades, con esta frecuencia. ¿Me lo puedes producir? Sí, sí puedo. ¿O sabes qué? Sí podría, pero me hace falta asistencia técnica. O sí podría, pero no tengo el dinero suficiente para hacerlo. Y entonces ahí se empieza a generar un esquema de desarrollo de proveedores, en donde los productores dejan de ser productores y se convierten en proveedores. Y provees un insumo o una materia prima que te está pidiendo una empresa con ciertas características. De tal suerte pues que tú te puedes amarrar en precios. Y por lo mismo, como ya tienes un poco más de certeza de la forma en que vas a comercializar, puedes generar compromisos de mediano y de largo plazo. Si tú no sabes a cómo vas a vender, ¿tú te echarías un compromiso de largo plazo? Muy difícil. Digo, vemos quién nos los echamos, ¿verdad? Pero finalmente, si no sabes cuánto y a cómo vas a vender, es muy difícil hacer una proyección. Entonces, en el momento que tú suscribes contratos de desarrollo de proveedores, en ese momento tú puedes tener más certeza del mediano plazo y entonces hacer una planeación y proyectar. De tal suerte pues que con el apoyo de los consultores especializados y de la asesoría técnica y por supuesto de los intermediarios financieros, se puede lograr el encadenamiento tal que permita que un pequeño o mediano productor se pueda subir a los eslabones de la red de valor. ¿Ok? Adelante. Ese tipo son meramente enunciativos, no son limitativos, son las necesidades que normalmente se tienen de inversión y cómo, de alguna u otra manera, se pueden subsanar. Si yo necesito construir macrotúneles, si necesito establecer plantaciones, o si necesito cambiar o instalar un sistema de riego, mi opción es un crédito refaccionario, es decir, es un crédito de mediano o de largo plazo. Ojo, a veces nos confundimos y hacemos inversiones de largo plazo con dinero de corto plazo. Eso no es correcto. Si tú haces inversiones de largo plazo, son de mediana y larga maduración, ¿estás de acuerdo? Y no lo puedes hacer con tu flujo, porque si lo haces con el flujo, te lo vas a acabar y no te va a alcanzar, y ni Chana ni Juana, vas a quedar mal en tu flujo de efectivo y tampoco vas a completar tu crédito o tu plazo de recuperación. Entonces, las inversiones de largo plazo se hacen con créditos de largo plazo. ¿De acuerdo? Adelante. Otros ejemplos: si yo necesito rentar un terreno de largo plazo,
Si necesito comprar ese terreno, equipar mi pozo, insumos para el sistema de riego, todo lo que tenga que ver con inversión fija, se va a crédito refaccionario de mediano y de largo plazo. Todo lo que tenga que ver con necesidades de capital, necesidades de inversión de corto plazo, todo eso se va mediante un crédito de capital de trabajo. ¿De acuerdo? Adelante. Y si se fijan, hemos mencionado ejemplos desde lo que es insumos agropecuarios, insumos para la construcción de bodegas frías, de empaques, equipo de transporte, absolutamente todo lo que gira en torno a la red de valor es susceptible de participar en un esquema de financiamiento. Adelante. ¿Qué beneficios tiene para la empresa participar mediante los esquemas de financiamiento en este tipo de esquemas? En principio, se hacen proyectos adecuados a cada etapa productiva y del proyecto. Es decir, nosotros cuando otorgamos un crédito, un financiamiento, nunca lo hacemos mediante esquemas preestablecidos. Es decir, aquí los créditos refaccionarios son a 5 años y me pagas cada 6 meses. No, señor. Se hace un estudio técnico de evaluación que te determina cuándo el productor o empresa puede generar los recursos para recuperar el financiamiento, en qué plazo y de qué forma le vas a poner la recuperación, de tal suerte que en el momento que tú adecúas las condiciones del financiamiento, se hace más fácil para que lo recuperes. ¿Alguno de ustedes sabe de la producción lechera? Yo creo que sí, más de alguno. ¿Cada cuándo pagan la leche los que comercializan leche? No sé. Cada semana. Entonces tú a un cliente que tiene un financiamiento para producción de leche, prácticamente le puedes poner un vencimiento por mes si quieres. ¿Por qué? Porque él genera un flujo muy constante y de alguna u otra forma te pudiera estar pagando de manera más o menos constante. Pero si el cliente produce berries, o produce aguacate, o produce becerros, entonces tú debes de adecuar el plazo de recuperación a esa capacidad que él tiene de producir. ¿De acuerdo? Si él va a producir becerros y los va a exportar en los meses de noviembre, diciembre, ¿cuándo le pones el financiamiento? Febrero o marzo. No antes. ¿Por qué? Porque antes no va a tener dinero. Esa es la adecuada planeación. Oportunidad de las inversiones. Miren, hay 3 formas de financiar un proyecto de inversión. ¿De dónde sacas dinero para hacer un proyecto de inversión? Recursos propios, financiamientos, préstamos, proveedores también. Recursos propios, que es familia, que es lo que tú traes en la bolsa, que es lo que de la tía del melate, etcétera, etcétera, etcétera. Los financiamientos y la otra son los apoyos y subsidios. No hay otra forma de origen de recursos para financiar un proyecto de inversión. Entonces, adiós. ¿Le adelantas? Ahí. Si tú tienes modo de conseguir un financiamiento, si tú tienes modo de conseguir un subsidio, lo único que te hace falta es aportar tus recursos propios. Entonces, cada una de las fuentes de recursos tiene sus pros y sus contras. ¿Qué pro o qué ventaja tiene hacer un proyecto de inversión con recursos propios? Que sea algún acontecimiento en el proyecto, en la vida del proyecto, pues tu lana, ¿no? Finalmente. Exacto. No embarras a nadie. ¿Qué otra ventaja tiene hacer un proyecto con recursos propios, con lo que tú traes en la bolsa? No pagas intereses. No pagas intereses. ¿Qué desventaja tiene? Que ahí te hallan para que juntes el dinero y hacerlo con tus recursos. ¿Sí? Ahora que tenga, y ahora que tenga, y ahora que tenga, y se muere uno y nunca tuvo. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Qué ventaja tiene el hecho de que exista algún subsidio para la inversión? ¿Qué ventaja tendría? No te descapitalizas y tienes tus recursos para otro negocio. Y no, bueno, debe tener un costo, ¿no? Cuando el subsidio no cuesta, es a fondos perdidos y, como dice bien el caballero, no te descapitalizas. ¿Qué desventaja tendrían? Es un rollo
y la otra nunca van a ser suficientes. Siempre te dicen, pues mire, es que el presupuesto es que hubo un huracán y que bueno, total, ¿para qué sabemos, no? Ya sabemos esas historias. ¿Qué ventajas tiene un financiamiento? Pues igual que no te descapitalizas. Usas dinero externo, no usas tu dinero, tiene la ventaja que te ayuda a catapultar, es decir, a agilizar las inversiones y hacerlas de manera eficiente. Tiene segura tu inversión. Tiene segura tu inversión. ¿Y qué desventaja tiene? Tiene un costo que lo tienes que pagar y lógicamente pues de eso vive este muñeco. Entonces esa es, quizás para ustedes es una desventaja, pero para nosotros es la ventaja. Entonces la sana mezcla de los tres orígenes de recursos es lo que te da la facilidad de financiar un proyecto de inversión. La sana mezcla de los tres, ni muy ni tan. Si tú quieres hacer un proyecto con puro crédito, ahí te hallan. Todo lo que genera el proyecto va a ser para pagar los intereses. Si tú quieres hacer un proyecto nada más con recursos propios, nunca vas a tener el capital para hacerlo. Si tú quieres financiar un proyecto nada más con subsidios, nunca te va a alcanzar. Entonces, ojo, la sana mezcla de las tres es la mejor opción para llevar a cabo un proyecto. Bien, adelante. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora Germán nos va a hablar sobre el área de agronegocios de Banco Banjío. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, César. Muy ilustrativa tu plática, como siempre. Espero no ser repetitivo con lo que tú ya comentaste. Buenos días a todos. Me presento, soy Germán Aguirre, gerente de productos agropecuarios de Banco del Bajío. En primer lugar, agradezco a los organizadores por la invitación. Voy a comentar un poquito qué es lo que está haciendo Banco del Bajío en la parte del financiamiento del sector agroalimentario. Bueno, Banco del Bajío es un banco relativamente joven, tiene 24 años en el mercado. Sin embargo, en esos 24 años se ha logrado consolidar como un participante importante dentro del financiamiento del sector agroalimentario. Durante los últimos 14 años de existencia del banco, hemos mantenido el liderazgo en el financiamiento al sector, siempre de la mano de FIRA como banca de desarrollo. ¿Qué es lo que hacemos con FIRA? Con FIRA lo que hacemos es tomar fondeo. Como comentaba César hace un ratito, la banca de desarrollo nos impulsa a nosotros como banca de primer piso para poder llegar el financiamiento a los demandantes del crédito, en este caso los productores, las empresas del sector agroalimentario. Tomamos tres cosas importantes de esta alianza que hacemos con FIRA como banca de desarrollo. Tomamos servicio de fondeo. El servicio de fondeo es muy importante para los bancos porque nos permite calzar las operaciones. Al tener calzadas las operaciones, como decía César hace un rato, el calzar una operación de corto plazo con fondeo de corto plazo, el calzar una operación de largo plazo con fondeo de largo plazo, nos evita a nosotros como banco riesgos y tener que generar reservas, lo cual finalmente se traduce en una mejora en el costo del financiamiento hacia el productor o a la empresa que nos demanda el financiamiento. Una cosa importante en el fondeo que se toma a través de la banca de desarrollo es que no hace diferenciación entre el costo de fondeo cuando tomamos un crédito de corto plazo o un crédito de largo plazo. El fondeo que nos impacta a la banca de desarrollo es exactamente el mismo, ya sea un proyecto a financiar de corto plazo mediante un capital de trabajo o un proyecto de largo plazo a financiar mediante un crédito refaccionario, un arrendamiento. Es exactamente el mismo costo, lo cual a nosotros como banco nos permite poder impactar una tasa de interés más atractiva hacia el productor, hacia las empresas. ¿Qué tomamos además de la banca de desarrollo para poder impulsar el financiamiento? Tomamos servicios de garantía. Los servicios de garantía son muy importantes porque no todas las empresas están preparadas para poder solicitar un crédito y aportar garantías, llámese hipotecarias, prendarias, personales, etc. Entonces es en ese momento donde se hace necesario contar con un aliado que nos ofrezca esas garantías que complementen el requisito del financiamiento. Y pueden ser garantías individuales o pueden ser garantías de portafolio. A los bancos nos gustan más las garantías de portafolio
porque nos cubren el 100% del riesgo en tanto haya recursos disponibles en el fondo que se nos reserva como banco participante en el sector. Las garantías individuales van un poquito en proporción a la participación que hayamos contratado, puede ser 40, 50, 80 o 90. Estas garantías obviamente tienen un costo que deben de considerar en el proyecto de inversión. Hace un momento César comentaba que se debe de estructurar los proyectos de inversión y dentro de esa parte de la estructuración está la parte de la estructuración financiera. Determinar cuándo voy a generar flujos, pero además determinar cuáles son los costos asociados a ese proyecto que voy a realizar. No solamente los costos relacionados con la inversión, sino lo que va emparejado para lograr esa inversión. Yo necesito contratar un financiamiento, ese financiamiento me va a generar un costo, me va a generar comisiones, me va a generar una revisión, me va a generar supervisiones, etc. Entonces, todos esos puntos deben de estar plasmados en mi proyección para efecto de evaluar si el proyecto es rentable o no es rentable. Otro eslabón importante en el financiamiento del sector agroalimentario es la parte de los apoyos financieros para reducir el costo financiero. Hay diversos programas que reducen la tasa de interés hacia el acreditado final. Hay apoyos que complementan la inversión, por ejemplo, tecnificación de riego, macrotúneles, en donde podemos contar con apoyos hasta del 50-70% dependiendo del programa que complementan ese proyecto. Decía hace un ratito César, la combinación de los apoyos, la aportación de la empresa y el financiamiento permiten que se detone el crecimiento económico. Porque imagínense un productor que necesita un sistema de riego y vamos a pensar que el sistema de riego le cuesta 2 millones de pesos. No cuenta con 2 millones de pesos y si los tiene para impulsar su nuevo ciclo productivo, para continuar con su actividad, para seguir trabajando. Entonces no puede destinar esos 2 millones para el sistema de riego. Sin embargo, si logra conseguir un apoyo a través de FIRCO, Zagarpa, etcétera, de un 50% del costo de ese sistema de riego, se va a preocupar solamente ahora por 1 millón de pesos, ya no necesita 2. Ese 1 millón de pesos, ¿dónde lo va a obtener? A través de un banco, a través de nosotros. Y nosotros normalmente le vamos a pedir que aporte un mínimo de un 10% del proyecto de inversión que nosotros le vamos a financiar. Quiere decir entonces que ese productor que de inicio necesitaba 2 millones de pesos, solamente con 100,000 pesos va a poder acceder a un proyecto de 2 millones de pesos. Entonces se cumple la regla de que la combinación de la aportación del productor, la obtención de apoyos de diversas fuentes y el financiamiento son una palanca importante para el crecimiento de la empresa y obviamente de la propia economía. ¿Qué hacemos nosotros como banco en el sector agroalimentario? Y hablamos de que participamos no solamente en el sector agropecuario, sino en el sector agroalimentario, que es más amplio. Participamos financiando tanto la parte de la proveeduría, insumos, bienes de capital, la actividad primaria que todos conocemos y el valor agregado, el comercio, la agroindustria y los servicios. Además de ello, financiamos y participamos fuertemente con el financiamiento en el medio rural. Aquellas poblaciones que tienen menos de 50,000 habitantes pueden acceder al financiamiento con condiciones preferenciales, siempre apoyados de la banca de desarrollo para poder llegar este financiamiento al sector. Es importante considerar que además de que el sector es un sector muy importante para el banco, es importante considerar la participación de la banca de desarrollo por los componentes que nos aporta que comentamos en la diapositiva anterior. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha sido una anterior, por favor? Esto no está, no. Ahí está. ¿Cómo ha sido la evolución de Banco del Bajío? Banco del Bajío, decíamos en la primera diapositiva, tiene prácticamente 14 años participando activamente en el sector agroalimentario. No quiere decir que no participó desde su inicio. Recordemos que Banco nació en el 94, justamente en la crisis, justamente cuando varios participantes del sector financiero dejaron de participar en el sector. Fue precisamente donde Banco del Bajío entró a participar fuertemente y activamente y hoy somos el principal banco que derrama recursos de la banca de desarrollo hacia los diversos proyectos productivos del sector agroalimentario. Hay entidades en donde la participación del banco representa casi el 60% de todo lo que derrama el banco con recursos de las bancas de desarrollo, en específico de FIRA. De la cartera total del banco, una cuarta parte, más de una cuarta parte de toda la cartera del banco está destinada al sector agroalimentario, lo cual da una señal muy clara de que es un banco que tiene fuerte vocación e interés por participar en los proyectos productivos del sector agroalimentario.
Podemos ver crecimientos de un 25% de un año con otro. Actualmente nuestra cartera con recursos de la banca de desarrollo vale 26,400 millones de pesos. Si sumamos la cartera que no trae fondeo de FIRA o que no trae garantías de FIRA, estamos hablando que nuestra cartera tiene un valor de 35,000 millones de pesos. Es una señal muy importante de que nosotros sí participamos fuertemente con el sector, nos gusta el sector, tenemos estructuras especializadas para atender al sector. Tenemos estructuras especializadas y atendemos todos los nichos de mercado. Para pequeños productores podemos atenderlos, a más de 125,000 pequeños productores los atendemos por año, lo hacemos a través de dispersores de crédito que conocemos como empresas parafinancieras. Hace ratito una persona por ahí del público comentaba que una parafinanciera como un intermediador financiero no bancario. Es precisamente este motor de la parafinanciera el que nos permite llegar el recurso, el crédito, a pequeños productores que demandan créditos de 20,000, 10,000, 30,000, 50,000, 80,000, en fin, cantidades diversas para diversos proyectos. A través de estas parafinancieras, que tenemos alrededor de 350, 400 empresas parafinancieras calificadas por el banco, es que podemos hacer llegar crédito a pequeños productores. Si hay crédito disponible, nosotros siempre decimos, ¿qué necesitamos para dar un crédito? Un proyecto viable y un sujeto de crédito. El sujeto de crédito va a depender de cómo está su historial crediticio, cómo están sus números, cómo ha ido la evolución de la empresa, cómo estructuró el proyecto de inversión que pretende financiar. Para la pequeña y mediana empresa también tenemos estructuras especializadas a través de ejecutivos de banca comercial o ejecutivos PYME. Tenemos 302 sucursales a nivel nacional, con las cuales podemos atender con alrededor de 650 ejecutivos de banca comercial los diversos proyectos que demanda la banca comercial, con proyectos que van desde 500,000 pesos hasta 25 millones de pesos. Y tenemos ejecutivos especializados, ejecutivos empresariales y ejecutivos de agronegocios, que conocen perfectamente el sector y conocen las necesidades de las empresas y están atentos a esas necesidades para poder hacer el traje a la medida. Como decía César, no son créditos estructurados y así debe de ser para una empresa y para otra. Se hace un traje a la medida, dependiendo de las necesidades, dependiendo del proyecto, dependiendo del plazo requerido, dependiendo incluso del costo financiero al que quiera llegar a alcanzar una empresa. Porque muchas veces las empresas realizan su análisis, estresan el proyecto, determinan una tasa de interés. Vamos viendo si esa tasa de interés se ajusta a lo que nosotros les podemos ofrecer como banco. Bueno, como valor agregado nosotros como banco tomamos, decíamos hace un ratito, los esquemas de garantía, coberturas de garantías individuales 40, 50%, 90%, en el sureste tomamos garantías del 50%, en las garantías mutuales hay diversos esquemas que podemos utilizar. Decíamos hace un ratito que los esquemas de garantía son un aporte importante para el financiamiento. El sector agroalimentario es un sector ciertamente riesgoso y para participar no todos los bancos lo hacen precisamente por esa variable. Para mitigar esa variable, el banco lo que hace es que toma garantías de portafolio, garantías individuales, busca en la medida de lo posible contratar coberturas de precio, impulsar esa cultura de la cobertura de precio en los productores, pero además busca también el aseguramiento de los conceptos de inversión. En caso de que el proyecto falle, tenemos una aseguradora que nos va a responder no solamente a nosotros como banco, sino al productor para que pueda darle continuidad a su actividad. Tenemos esquemas que nos dan bonificaciones en tasa de interés, hace un ratito lo comentamos y aquí puedo mencionar algunos. La población prioritaria, con recursos del FIRA que le llegan a través de esa GARPA, podemos bajar hasta 2 puntos de disminución en la tasa de interés para el productor. Tenemos un programa de zonas siniestradas afectadas que cuando es declarada como tal, nos puede bonificar 1 punto en la tasa de interés. El uso eficiente del agua que nos bonifica 2 puntos en la tasa de interés, y hay otros esquemas como el de volatilidad de precios que nos bonifica 1 punto en la tasa, esquemas de mediana empresa que nos bonifican 1.5 puntos en la tasa de interés. Parte de la función que hace el banco es allegarse de esa información y ponerla como un abanico de opciones hacia el productor para encontrar la mejor alternativa que combine los apoyos, las garantías y el financiamiento, siempre buscando el objetivo de alcanzar lo que está buscando la empresa, alcanzar su proyecto de inversión y lograrlo con los menores costos.
Bueno, el banco tiene productos especializados tanto a través de agentes parafinancieros, ya decíamos hace un ratito, aquellos que combinan lo que son esquemas de garantía, productos especializados para atender a las empresas PYME, y tenemos productos que desarrollamos a través de una filial del banco que es Financiera Bajío, a través de la cual podemos otorgar créditos mediante un esquema de arrendamiento o mediante factoraje. ¿Qué hacemos por las garantías de fondo mutual? Las garantías de fondo mutual son recursos que vienen de Zagarpa, se los otorga a FIRA. Por cada crédito refaccionario que yo otorgo, FIRA nos aporta un 20% para constituir un fondo de reserva. Por cada crédito de avión que nosotros colocamos, FIRA nos aporta un 5% para constituir ese fondo de reserva. Ese fondo de reserva es el que nos da la certeza como banco para poder participar en el sector agroalimentario. Porque en tanto esa bolsa se mantenga con recursos, nosotros estamos garantizados al 100%. Entonces vamos a requerir de menos elementos para poder otorgar financiamiento a las empresas del sector. ¿Cuáles son las ventajas de las garantías mutuales o las garantías de portafolio? En primer lugar, se diversifica y reduce el riesgo expuesto de los bancos. Decía hace un ratito, ¿cuáles son las 3 formas de financiarse para las empresas? Con recursos propios, a través de un banco o a través de apoyos. Cuando se hace a través del banco, lo único que se está haciendo es compartiendo el riesgo, diversificándolo. El riesgo no desaparece, solamente se diluye o se comparte. En este caso, para que se diluya, nosotros lo que hacemos es tomar las garantías de fondo, que nos permite diversificar el riesgo. En caso de que el proyecto llegue a fallar o no se llegue a concretar como se había planeado originalmente, entonces hacemos uso de estas garantías de fondo mutual para mitigar la recuperación del crédito. Nos cubren el 100% de las primeras pérdidas, en tanto haya recursos en los fondos. Decíamos que nos aportan un 5 y un 20%. Mientras haya recursos en esos fondos reservados, el banco se siente seguro, se siente cómodo, porque hay una fuente de respaldo para el financiamiento. Banco del Bajío mantiene niveles de cartera vencida muy bajos, y una parte de cómo ha logrado mantener esos niveles de cartera vencida muy bajos es el contar con las garantías de fondo. Definitivamente, si no contáramos con la participación de FIRA como banca de desarrollo, en la aportación de fondeo, en la aportación de las garantías, difícilmente el banco participaría en el sector. Los bancos lo hacen apoyados de estos instrumentos, de las garantías mutuales y de las garantías individuales. ¿Cuáles son los esquemas de garantía mutual que podemos encontrar? Hoy en día hay 3 esquemas de garantía mutual con las cuales se apoyan los bancos. El esquema básico, que básicamente está destinado a pequeños productores de ingresos medios y bajos. Tenemos sectores prioritarios en donde ya podemos tomar esquemas de garantía que nos protegen el riesgo del proyecto de inversión en un 100%, y ahí tenemos varios programas. Fonaga Verde, que podemos colocar créditos hasta por 30 millones de UDIs, que son 160 millones de pesos. Promercado, que podemos colocar créditos hasta 160 millones de pesos. Volatilidad de precios, que también podemos colocar créditos hasta 30 millones de pesos. Y hay programas especializados que nos permite llegar a través de Profértil, cultivos perennes y de comercialización de fibra. Adelante. Aquí como ejemplo voy a detallar 19 productos en los cuales participamos activamente, o cadenas de producción en donde participamos, y en las cuales tomamos garantías de fondo mutual, específicamente la garantía mutual de volatilidad de precios, que además de que nos protege a nosotros como banco en un 100% y a ustedes como productores, empresas, les permite acceder a un financiamiento de una manera más ágil y proactiva, nos permite acceder a bonificaciones en la tasa de interés, hasta de un punto, obviamente sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales. Para el Estado de Jalisco podemos señalar, dentro de esos 19 productos, cuáles son los productos elegibles para poder participar en este esquema de garantías. Tenemos, por ejemplo, la cadena de res, el huevo, la naranja, la leche, la carne de cerdo, el agua embotellada en poblaciones rurales. Otros productos en los que podemos participar son el azúcar, la calabacita, el aguacate, maíz y trigo. Estos son productos en donde el banco participa activamente aquí en el Estado de Jalisco. Sin embargo, el programa es de aplicación a nivel nacional y el banco participa activamente a nivel nacional en todos los estados de la República.
Para la mediana empresa tenemos productos especializados. Podemos colocar créditos, decíamos hace un ratito, a partir de 500,000 pesos y hasta 25 millones de pesos. También en estos esquemas de financiamiento hacia la mediana empresa buscamos el apoyo de FIRA con el fondeo y con los esquemas de garantía. A través del INADEM hemos obtenido recursos para poder llegar el crédito de una manera más expedita, ágil y con menos costo hacia las medianas empresas, que demanden créditos hasta 4 millones de euros, es decir, hasta 22 millones y medio de pesos, 23 millones de pesos. Como cuentan con un fondo de garantía mutual y una combinación de una garantía FEGA, nos permite poder financiar estos proyectos incluso sin requerir de una garantía dura. No necesitamos de una garantía prendaria, de una garantía hipotecaria, porque nos estamos soportando y nos estamos reforzando o protegiendo a través de estos esquemas de garantía mutual y esquemas de garantía individual. Tenemos otros esquemas de financiamiento especializados, créditos prendarios para aquellos que necesiten el almacenamiento de algún bien producto. Tenemos financiamiento rural, que decíamos se destina a empresas que se desarrollan o que su actividad se realiza en poblaciones de menos de 50,000 habitantes. ¿Qué financiamos en esta población rural? Lo que sea. Puede ser un hotel, puede ser una empresa de autotransporte, puede ser una estética, puede ser cualquier actividad. No necesariamente tiene que ver con el sector agroalimentario, pero el financiamiento de esta actividad en esa población permite detonar la economía de la misma y por lo tanto está catalogada como parte del financiamiento al sector agroalimentario. Tenemos líneas electrónicas a través de las cuales los empresarios, los agricultores, los productores que son acreditados se sirven solitos del recurso. Yo les califico una línea y ellos a libre discreción disponen del recurso sin necesidad de firmar un pagaré, porque firman un contrato y a través de banca electrónica pueden disponer del recurso, hacer transferencias sin necesidad de acudir a firmar un pagaré o que un ejecutivo esté presente con ellos para la disposición del crédito. Tenemos financiamiento de coberturas de precio, capital de trabajo permanente que mencionó César hace un rato para proyectos de largo plazo, aquellas empresas que tienen un nivel constante de inventarios y cuentas por cobrar, son sujetas de obtener un capital de trabajo permanente que les va a permitir ir saliendo paulatinamente del riesgo, pero además que les garantiza contar con el recurso suficiente para continuar con el crecimiento de la compañía. También participamos con créditos para financiar la compra de acciones o lo que nosotros consideramos cuasi capital. Cuando necesitamos que una participante de la compañía que hoy está en mi accionariado ya no participe más porque no me interesa que participe, nosotros podemos financiar esa liquidación a este accionista con recursos del banco y con recursos del FIRA. Y finalmente hay un crédito con el cual podemos mejorar las condiciones de los que hoy en día ya tienen contratados. Muchas empresas hoy en día ya trabajan con diversos bancos, pero necesitan mejorar sus condiciones. Resulta que contrataron créditos a tasa variable y hoy con la volatilidad que está teniendo la tasa de interés, quieren asegurar su flujo de pago a través de una contratación de tasa fija. Por lo tanto, cuando se acercan con el banco, podemos comprar la cartera que ya tienen colocada con otro banco, siempre y cuando se trate de un proyecto viable del sector agroalimentario, en el cual yo le mejore las condiciones, ya sea de tasa de interés o de plazo, y puede ser un crédito de instituciones financieras con las cuales estén trabajando y con las cuales yo me quedo con el crédito. Para las empresas, para los pequeños productores, ¿cómo lo hacemos? A través de empresas parafinancieras. Las empresas parafinancieras, decíamos hace un ratito, son un motor de impulso a la economía. Nosotros tenemos alrededor de 400 empresas parafinancieras que tienen calificada línea con el banco y que a través de ellas podemos hacer llegar recursos a pequeños productores que demandan créditos de diversos montos pequeños. Hay 3 tipos de empresas parafinancieras: masificadoras, entidades financieras. La característica de las 3 es que llegan a esos pequeños productores, algunas con unas actividades y responsabilidades más complejas que otras, pero al final siguen siendo una entidad que distribuye el crédito, como decía Cerreta o César, quizás con la misma calidad y con la misma autonomía que lo hace un banco. ¿Cuál es el modelo de negocio que nos gusta a nosotros como banco? Nos gusta participar en toda la cadena de valor y la cadena productiva de una empresa. Antes de que inicie el ciclo, buscamos financiarlos con un programa que se llama Proferti, el cual le permite a la empresa hacer la compra consolidada de sus insumos, fertilizantes, agroquímicos.
Y esa línea Profértil va a ser liquidada, o se debe de liquidar, con la disposición de una línea de crédito de avío, que es la que finalmente va a utilizar para su actividad productiva. Una vez que logra la producción, también podemos financiar el almacenamiento de esa producción mediante créditos prendarios. Y en un momento determinado que se logra la comercialización, podemos otorgar líneas de factoraje a través de Financiera Bajío como filial del banco. Para las pequeñas y medianas empresas tenemos un programa especializado que sí es estandarizado. Es estandarizado porque tiene reglas de tasa de interés, porque tiene montos de crédito definidos, porque tiene esquemas de garantía definidos, que se llama Agropyme. Y me gustaría llegar a este punto del desarrollo de proveedores. César lo tocó de forma muy puntual. ¿Qué es lo que ha estado impulsando el crecimiento del banco en la participación del sector agroalimentario y en específico en el financiamiento al sector de las becas? El desarrollo de proveedores. Adelante, por favor. En el desarrollo de proveedores hemos participado con diversas empresas tractoras, como lo manejó César hace un ratito, aquellas agroindustrias que demandan proveedores que les satisfagan con sus requerimientos de insumos, ya sea de granos, ya sea de fruta, hortalizas, etcétera, que les garanticen obtener ese insumo para poder dar cumplimiento a sus contratos de comercialización. Lo que ha hecho el banco es lograr convenios con diversas agroindustrias de leche, de huevo y carne, de cerdo, bovino, azúcar, café, berries, cebada. En berries hemos hecho convenios con diversas empresas, en donde estas grandes empresas, grandes comercializadores, grandes industrializadores, participan de alguna manera activa en el financiamiento a esos pequeños productores a los que se pretende desarrollar. Decías un ratito, César, soy un productor muy pequeño, quiero acceder a un financiamiento. Quizás mi única fuente de financiamiento sea una caja popular, o una SOFOM, o una SOFIPO, pero quiero acceder a un crédito bancario. Para poder hacerlo a través de un banco necesitamos que exista la participación de una agroindustria. Primero, porque cuando se arman programas a través de las agroindustrias, se mejoran las condiciones. En la medida que la industria participe activamente en el programa, es que el banco va a poder mejorar las condiciones hacia esos pequeños productores. ¿Cuáles son los tres factores en los que participa la agroindustria en un desarrollo de proveedores? Primero, debe de definir quién es el sujeto de crédito, es decir, a quién quiere desarrollar, cuál es el proveedor que sí le cumple con las entregas, cuál es el proveedor que cumple con los requerimientos de entrega de la materia prima, cuál proveedor cumple exactamente con las reglas que le ha impuesto la agroindustria. Ellos nos definen y las agroindustrias dicen, no es para todos, es solamente para quienes yo defino. Tengo 200 proveedores, pero yo quiero desarrollar solamente estos 50. ¿Sí? Entonces ese es el primer punto, que nos defina quién es el sujeto de crédito. Segundo punto en el que participa la agroindustria es en hacer la retención o el direccionamiento de los flujos que genera ese pequeño productor por la entrega de su fruta. Es decir, cuando el productor le entrega la fruta a este comercializador o industrializador, en lugar de pagarle al proveedor o al productor, la industria retiene y nos lo entrega a nosotros para efecto de poder cubrir el capital y los intereses del crédito. Eso, por lo tanto, da mayor certeza en la recuperación del crédito del banco y, por lo tanto, se puede vender de una manera más ágil, más activa y más atractiva el financiamiento al sector, porque tenemos amarrada dos puntos importantes, la comercialización y la recuperación del financiamiento por parte de un pequeño productor. Y la tercera actividad en la que puede participar la agroindustria, y dependerá de cada agroindustria, es que tanto le interesa participar en el riesgo. Decíamos que el riesgo no desaparece, se diluye. En la medida que la agroindustria le aporte una garantía líquida de primeras pérdidas, o un fondo de garantía, o de su aval, en la medida que participe, vamos a mejorar las condiciones al productor. ¿Cómo cuáles condiciones se van a mejorar? Tasa de interés, plazos, montos de financiamiento, requerimientos de garantías más blandos, en fin. Entonces, el hecho de participar fuertemente mediante los esquemas de desarrollo de proveedores es lo que ha impulsado la colocación del crédito a pequeños productores. Y en específico en el sector de las berries ha sido muy exitoso diversos programas que tenemos con diversas industrias en donde participamos financiando a esos pequeños productores que les proveen de fruta. Acérquense con su agroindustria para ver si ellos ya tienen algún convenio con Banco del Bajío para el financiamiento con mejora de condiciones. Finalmente, comentar que tenemos una filial con la cual podemos acceder a factoraje, arrendamiento. El arrendamiento se maneja en dos modalidades, arrendamiento puro y arrendamiento financiero.
son características diversas. Quiero ser el dueño del bien que voy a financiar, entonces voy a utilizar un arrendamiento financiero. No quiero ser el dueño y me interesa estar renovando constantemente mi maquinaria y de estar siempre a la vanguardia, entonces me interesa un arrendamiento puro, que además tiene beneficios fiscales porque se considera una renta el pago de ese financiamiento que tenemos mediante un arrendamiento. Finalmente comentar complementando el comentario de inicio, en donde decíamos que Banco del Bajío participa activamente en el sector agroalimentario. Somos el único banco que ha tenido en 2 ocasiones el gusto de obtener el Premio Nacional Agroalimentario. No somos una empresa que participa activamente en el sector agroalimentario, pero somos un motor que impulsa el sector agroalimentario y tenemos establecidas estructuras adecuadas para financiar el sector agroalimentario, y eso nos ha permitido obtener en 2 ocasiones, la última en el 2015, el Premio Nacional Agroalimentario a la calidad. Yo quedo a sus órdenes. Soy Germán Aguirre, gerente de productos agropecuarios del sector agroalimentario, a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muy interesante toda la información. Yo creo que ahorita vamos a tener unos breves minutos para tener una sesión de preguntas. No sé si alguien del público tenga una, pero yo quisiera iniciar primeramente comentando que la mayoría de la producción de las berries va a exportación. Entonces, los pagos, las comercializadoras los pueden hacer en dólares o en pesos. ¿Qué ventajas puede haber y qué desventajas sobre un crédito, si existe la posibilidad por parte de FIRA o del Banco de Bajío, de que sea en dólares? Lo habíamos comentado al principio, pero los financiamientos se pueden contratar tanto en moneda nacional como en dólares. La recomendación muy puntual que siempre le hacemos a nuestros clientes productores es: si tu flujo se genera en dólares, es conveniente endeudarse en dólares. Si tu flujo se genera en pesos, no es conveniente endeudarse en dólares. Es decir, el tipo de moneda bajo la cual tú tomes un financiamiento depende de cómo se genere tu flujo. Como tú bien dices, si la mayoría del flujo de la empresa se va a generar en dólares, sin mayor problema se puede financiar la actividad mediante la moneda en dólares. ¿Qué ventajas, qué desventajas? Una ventaja muy puntual es quizás la tasa de interés, que en muchas de las ocasiones los recursos en dólares tienen una tasa de interés un poco menor. ¿Qué desventaja tiene? Pudiera haber algún exabrupto de volatilidad, alguna cuestión de devaluación. Sin embargo, si tú estás generando dólares, sí te conviene financiarte dólares. No sé, ¿algún comentario? Sí, gracias. Complementando lo que comenta César muy atinadamente, el hecho de que yo tenga una cobertura natural en dólares cuando mis productos se comercializan en dólares, estoy indexado a dólares, entonces es una buena estrategia el contratar un financiamiento en esta moneda. Como decía César, el hecho de que yo me financie en dólares me permite acceder a tasas de interés más bajas que las que encuentro en el mercado nacional o la moneda nacional. Sin embargo, si yo contrato un crédito en dólares y no estoy generador de dólares de manera natural, entonces lo que debo hacer es contratar alguna cobertura cambiaria, un forward, para que me proteja ese riesgo o ese abrupto que pueda haber en el tipo de cambio. Entonces es muy importante primero analizar cómo genero yo mi ingreso. Mi ingreso se genera en dólares, accedo a dólares, puedo acceder a ellos para poder cumplir con mis diversas necesidades, tanto de capital de trabajo como para pago de financiamientos, entonces es buena estrategia. Si no tengo esa alternativa, yo vendo en pesos, recibo pesos, entonces hay que considerar que el financiamiento en dólares, a pesar de que es más bajo, puede ser más caro por ese exabrupto que puede generar el tipo de cambio. Si me protejo mediante una cobertura de tipo de cambio, entonces voy a eliminar ese riesgo. Gracias. Creo que había una pregunta en el público. Bueno, mi nombre es Oscar Vega, vengo de la zona de Los Reyes y bueno, me imagino que ustedes están enterados de que este año ha sido muy crítico para el tema de ERS, principalmente Zarzamora. En ese sentido tenemos un sector pues muy golpeado por varios escenarios y mi pregunta para el banco, ¿están manejando algún tipo de reestructuras para ese tipo de situaciones o de qué manera están apoyando a ese tipo de gente? Sí, claro que sí, se tiene considerado por parte del banco en los proyectos de inversión o financiamientos que se otorgan, que puede llegar a no
cumplirse o concretarse el proyecto que originalmente se financió. Para eso existen lo que nosotros denominamos tratamientos crediticios, una reestructura del crédito, una renovación de plazo, etcétera. Dependiendo de la situación que se haya presentado a la empresa o a la industria que haya sido acreditada, buscamos el mecanismo que permita darle continuidad a la operación a la industria, pero además que permite ir saliendo paulatinamente de esa coyuntura que se le presentó para evitar que tenga un mal antecedente crediticio. Es importante que cuando detecta una situación que va a afectar su fuente de pago, se acerque con el banco, porque lo único que va a hacer con el banco es encontrar un aliado para encontrar una solución adecuada para esa problemática que se está presentando. Muchas veces la situación es que el productor no se acerca con el banco y hasta el momento en que llega el momento de pago es cuando nos dice, ¿qué crees? Que tuve problemas climatológicos, se afectó mi rendimiento, se afectó mi planta. En ese momento sí podemos también buscar alguna alternativa de tratamiento, pero es un poquito más complejo. Lo importante es actuar de inmediato cuando tenemos la problemática detectada para poder encontrar la mejor alternativa de solución. Muchas gracias. Complementando a la pregunta del asistente, dentro de esos tratamientos puede haber un esquema de reinversión, porque a veces, por ejemplo, si no tienen la producción que estaban esperando, pero necesitan más dinero para poder plantar y ya tienen ese pasivo, ¿hay algún tipo de reestructuración donde incluya también un aumento en la línea de crédito o del crédito mismo? Claro que sí, sí existen esquemas que se puedan manejar, este esquema de poder impulsar de nueva cuenta la replantación o el nuevo recurso para lo que es el mantenimiento y que salga la nueva fruta. Todo dependerá de los números que tenga de la empresa y también de los flujos que se están contemplando con ese nuevo proyecto de inversión. Obviamente ese nuevo proyecto de inversión a evaluar va a estar un poquito más justo, porque no solamente tiene que pagar lo que ya se le sinistró, sino tiene que considerar también el pago adicional por el nuevo financiamiento que le va a permitir darle continuidad a su operación. Sí es posible hacerlo y siempre buscamos alternativas para que el productor tenga continuidad en el proyecto, porque finalmente somos aliados de negocio. Si a ustedes les va mal, pues nos va a ir mal a nosotros. Buscamos que les vaya bien a ustedes para que también nos vaya bien a nosotros. Gracias. ¿Hay una pregunta del público? Bueno, mi nombre es Hugo Ildefonso, vengo de Peribán, Michoacán. Mi pregunta es, ahorita con las situaciones de cambio climático que estamos padeciendo los fruticultores, ¿qué fondos hay en cuestión de seguros agrícolas para el productor? Estamos viendo situaciones pues, muy extremas en los climas, hay situaciones que no se contemplaban, no se habían visto en años anteriores. Y ahorita realmente el papel de las aseguradoras agrícolas es, pues en mi experiencia personal es deficiente o deja mucho que desear. ¿Tienen los bancos algún financiamiento especial para siniestros, para asegurar de alguna manera las inversiones del productor en sus cultivos? Dentro de lo que se llama el agrocostos o los costos de cultivo, se determinan los diferentes costos en los que incurre el productor en el proceso productivo. Dentro de ese paquete de costos que se financian, es elegible de financiar el aseguramiento. De hecho, es conveniente incluirlo dentro de las cuotas de crédito, de tal suerte de que ante este tipo de situaciones estemos todos cubiertos, particularmente ustedes como productores. Ese es en la escala de administración del riesgo, lo mejor que puedes hacer es tener considerado dentro de tu costo de operación la parte del aseguramiento. Si no existiere en el mercado un producto que les satisfaga a ustedes y a los intermediarios financieros no bancarios y no bancarios, yo sugeriría que se analice la posibilidad de generar un fondo de autoaseguramiento. Sin embargo, en este momento las compañías aseguradoras a lo largo y ancho del país tienen coberturas para este tipo de cultivos que finalmente es conveniente que ustedes como productores e incluso como gremio se pudieran sentar con las compañías a negociar esas primas de seguro. Gracias. Sí, complementando un poquito nada más comentar que la parte del aseguramiento es un elemento esencial y un requisito a cubrir cuando nosotros financiamos la actividad primaria.
un requisito que se debe cubrir y es ineludible para el banco. Cuando nosotros tomemos esquemas de garantía de la banca de desarrollo hasta el 50%, el banco decide si toma seguro o no toma seguro. En lo general es práctica de los bancos contar con el aseguramiento, porque decíamos hace un ratito que es un atenuante de riesgos. Si llega a siniestrarse el campo, entonces hay una recuperación que permite de alguna manera afrontar los compromisos que se tienen con el banco y recuperar un poco de la inversión que realizó el productor para ese cultivo, dándole la posibilidad de que pueda continuar de nueva cuenta. Como decía César, en los agrocostos, en el estudio del paquete tecnológico de lo que se va a financiar, un elemento que debe estar considerado es el costo del aseguramiento. Hay desafortunadamente, aún en estos días existe todavía la cultura de no asegurar por el tema de costos. Entonces, cuando yo no encuentro un aseguramiento adecuado, va a ser un poquito más quisquilloso la toma de riesgos o el financiamiento para ese productor, porque no contamos con ese atenuante de riesgos. La respuesta es que sí debemos de contar con aseguramiento, que sí forma parte del financiamiento y que, como dice César, las compañías aseguradoras hoy en día tienen paquetes diversos. Lo importante es que el técnico puede identificar claramente cuáles son los riesgos que debe de contratar, porque en ocasiones busca contratar una cobertura de seguro muy baja por el tema de precios, pero no contrata una cobertura que sí es esencial para el tipo de cultivo que se está financiando. Es esencial el análisis de ese paquete tecnológico y considerar el costo del aseguramiento como parte del flujo. Es un costo adicional que se tiene que considerar. Si yo tengo contratado ese aseguramiento, entonces voy a dormir más tranquilo. Si llega a siniestrarse, voy a recuperar parte de mi inversión. En algunos casos hasta el 100% de la inversión que se realizó. Parece que hay otra pregunta. Buenos días. Disculpe, ¿nos puede comentar más acerca de en dónde consultar los lineamientos específicos para la evaluación de proyectos? En la página de FIRA, www.fira.gov.mx, y alguna consulta en específico, tanto tu servidor como nuestros compañeros, tanto de Jalisco como de Michoacán, estamos aquí a tus órdenes. Bueno, pues agradecemos mucho su asistencia, agradecemos mucho la presencia de César y Germán, que nos dieron esta ilustrativa presentación sobre los sistemas de financiamiento, y pues ahora sí que invitarlos a todos ustedes, principalmente a los productores que están empezando un nuevo proyecto, que están cambiando de otra industria a la industria de las berries, a acercarse con nuestros amigos de FIRA y de Banjío para buscar nuevos esquemas de financiamiento, y de igual forma con sus empresas asociadas que también cuentan con toda la información y los pueden ir vinculando para buscar ese traje a la medida que su empresa lo necesita. Muchas gracias a todos. Gracias, un aplauso. Agradecemos también a nuestro moderador, Rodrigo, director de Caliaya.